vamos a leer, les voy a animar a que se pongan en pie, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Yo voy a comenzar leyendo el verso 7 y ustedes siguen el 8 y así hasta el verso 13. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3. Por quien no traigan Biblias, pónganos la cita. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Leo el 7, ustedes el 8 y así nos vamos uno y uno. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, gracias Señor, porque en su amor y en su conocimiento pleno de nuestras vidas, usted nos habla conforme a nuestra necesidad. Y quiero rogar que así como usted lo expresa en este último verso, ponga en nosotros oídos para oír su verdad y pueda hablar a nuestro corazón y a la necesidad de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, le necesitamos, Dios, y pedimos que su Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de toda verdad en esta mañana. En su nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Como ya lo había comentado, es importante pensar en este mensaje a las iglesias que cuando nuestro Señor Jesús lo escribió, lo mandó para gente real, ¿sí? La iglesia de Filadelfia era un lugar real, era una iglesia real, había personas reales, familias reales. Había gente que estaba ahí viviendo circunstancias sobre las cuales el Señor Jesús tiene que hablarles y tratarles y decirles, hey, mira cuál es esta situación. Les he comentado que de las 7 iglesias hay 2 iglesias a las cuales no se les da ninguna reprimenda, ningún regaño. No hay nada que esté mal en sus vidas, o no aparentemente, realmente, porque el Señor Jesús, que escudriña el corazón, ¿sí?, sabía cómo estaba la iglesia de Filadelfia. Ahora, pensaba un poquito, no sé, ¿recuerdas cuando tú eras estudiante? Bueno, los que son estudiantes no lo tienen que recordar, pero Melanie, ¿qué se siente cuando tú vas y te van a dar tus calificaciones? Nervios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano Juan Garnica, cuando iba a recoger su boleta, no sé, de la prepa o de la... No, ya no se recuerda, ya lo olvidó. Son recuerdos que ya no quiere tener. Pero sí, yo estaba recordándome cuando iba al tecnológico y salía la lista de las calificaciones, había un nervio, una emoción. Y de momento, no sé, cuando ibas a la primaria, secundaria y veías un número rojo en la boleta, ¿qué se sentía? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y el número rojo era normalmente reprobatorio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sentías, Huicho?
Ya de tanto se acostumbra. Bueno, hermano, es una forma de enfrentar las dificultades. Pero al principio, tu mamá era la que sufría. Sí. Pero ¿qué tal cuando ibas y veías tu boleta y 10, 9, 10, 10, 9, 10? ¿Cómo se sentía el papá o la mamá? ¿O cómo te sentías tú? ¿Sí? Bonito, ¿no? Oye, cuando mencionaban a tu hijo en el cuadro de honor o a tu hija, ¿sí? Con honores, tuvo estas calificaciones. Hay un gusto, una satisfacción. Y lo hemos dicho, de las 7 iglesias hay 2 a las cuales el Señor Jesús no les dice ninguna reprimenda, no habla de algo malo que estaba en sus vidas. Ahora, obviamente, ¿ustedes creen que la iglesia de Filadelfia fuera una iglesia perfecta? No. Sí. Pero era una iglesia que podemos entender que aún en las debilidades o en las fallas, era una iglesia que era pronta al arrepentimiento. Y ahorita lo vamos a estar examinando la vida de esta iglesia. Y como les digo, de las 7 iglesias, solamente 2 iglesias no tienen reprimenda. Es Filadelfia y la otra era Esmirna, la iglesia sufriente. ¿Sí? Y por eso hay muchas iglesias que les gusta ponerse el nombre de iglesia de Filadelfia, ¿no? Por las características que vemos. Ahora, vimos la iglesia de Sardis, que era la iglesia Sardis, la iglesia muerta. La iglesia de Filadelfia, ¿saben cómo se le llama? Ahí para los que van con apuntes, es la iglesia fiel, ¿sí? Es la característica predominante de esta iglesia, era la iglesia fiel. Ahora, hay otra cosa importante a examinar antes de entrar en el pasaje, y es que las iglesias, ¿quién los conforman? Las familias. Y se ha dicho, y lo hemos mencionado y lo hemos escuchado, que la forma en que viven las familias es en la forma en que estará la iglesia. Familias fuertes harán iglesias fuertes. Familias unidas en amor harán iglesias con amor, con unidad. Y familias que viven en conflictos o en pleitos harán iglesias divididas, ¿sí? Y una vez más pensaba yo, ¿sí? En estos días y en la mañana, Dios, ¿cómo ve usted su iglesia en Chicabasco? ¿Somos una iglesia fiel? ¿Somos una iglesia unida? ¿Somos una iglesia que ama? ¿Qué es lo que mira usted de bueno y qué es lo que mira que está mal? Porque recordemos que cuando el Señor Jesús da un veredicto, este veredicto es según verdad. Él escudriña el corazón. No, Él no se va a la apariencia. Él se va a lo que hay en los corazones. Y pensaba en esta mañana, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo viniste aquí a la casa del Señor? ¿Sí? ¿Cómo te presentaste? ¿Sí, mi hermano? ¿Sí? Amén. Y el Señor dice que allá nos va a dar, te van a cambiar ese hermano. ¿Sí? Y ha de ser algo extraordinario, pero hermanos, ciertamente el Señor conoce nuestros corazones. Y a lo mejor, y yo pensaba esto, ¿no? A lo mejor aquí en la iglesia hay gente de Filadelfia, pero a lo mejor hay gente de la iglesia de Sardis. O hay gente de la iglesia de Esmirna que sufre pero es fiel y sigue adelante. O gente de la iglesia de Pérgamo que está tolerando falsas enseñanzas, ¿no? No sé cuál sea la condición de tu corazón, pero hay una realidad, hermano, hermana, y es que todavía tu corazón está latiendo en esta tierra. Todavía tu corazón tiene la oportunidad para
modificar, para cambiar aquellas cosas que no le son gratas a nuestro Dios. Verso 7, hermanos, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, voy a darles un poquito de historia de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. De las 7 iglesias, esta era la más jovencita. Era la ciudad que había sido construida más recientemente que las demás. Fue construida en el año 189 a.C. y fue fundada por el rey Eumenes II. Este rey era rey de Pérgamo, pero él fue y fundó esta ciudad de Filadelfia. Y esta ciudad estaba en la ruta que se unía con Sardis y con Colosas. Esta ciudad era conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Era una forma en que Roma se podía extender hacia Europa, hacia el este, y por eso se era conocida también Filadelfia como la puerta hacia el este. Era uno de los nombres que recibía esta ciudad. Esta ciudad fue, como ya lo comenté, fue fundada o edificada por Eumenes II de Pérgamo, que edificó esta ciudad. Y esta ciudad se le dio el nombre de Filadelfia por causa de que su hermano de Eumenes, que era Átalo II, era un hombre muy fiel a su hermano, ¿sí? Tenían una relación de amistad y de parentesco, Eumenes y Átalo, ¿sí? Que a Átalo se le apodó Filadelfo, que esto era amor de hermano. Y entonces de ahí vino el nombre de Filadelfia, ¿sí? Y Filadelfia es amor de hermanos, un amor fraterno, un amor fraternal. Entonces Filadelfia, su significado era amor de hermanos, ¿sí? Y pues qué bonito significado, ¿no? Y qué padre que en ese entonces pudiera haber una relación de hermandad, ¿sí? De fidelidad entre ellos, a tal grado que en este caso Átalo nunca usurpó el trono, nunca lo quiso quitar, ¿sí? Como muchas veces pasaba en las dinastías, en los imperios, que muchas veces el hermano o los familiares derrocaban al familiar, lo asesinaban. Y aquí al contrario, Átalo II fue un hombre muy fiel a su hermano, ¿sí? Y cuando murió Eumenes, le dejó el reinado, ¿sí? Y esta ciudad fue conocida en honor a Átalo como Filadelfia, porque venía del amor entre hermanos. Algo que también podemos destacar de la ciudad de Filadelfia es que por ser un lugar que iba a ser una puerta hacia el oriente, hacia el este, había un gran número de judíos. Había muchas sinagogas de judíos ahí en Filadelfia, ¿sí? Un gran asentamiento de judíos. Y esto va a ser muy importante por lo que más adelante vamos a ver ahí en la carta, acerca de los problemas que tenían los creyentes con los judíos. Y es de que al ser un lugar de una gran afluencia de judíos, muchos judíos que se iban al cristianismo, lo que hacían estos judíos es que los sacaban de las sinagogas, los expulsaban y los declaraban como no judíos, ¿sí? Los señalaban como traidores al judaísmo. Y había muchos cristianos que habían salido de ahí, ¿sí? Y por eso vamos a ver parte de lo que expresa el Señor Jesús en esta carta hacia la iglesia, en la cual había un gran número de judíos que habían dejado el judaísmo y habían sido ahora creyentes. ¿Sale? Bien, seguimos ahí en el pasaje bíblico. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Recordemos que cada una de las características o títulos que se ponen de nuestro Señor Jesús tiene un propósito. Y el santo era un título que se le daba a Dios desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente 2, 3 versos. Alguien que me lea Job 6:10, por favor, y alguien Isaías 6:3.
Alguien que lea Job 6:10. El santo era un título dado a nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Sí, por favor. 6:10, perdón, 6:10. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Ok, gracias. ¿Sí? Y ahí cuando se refiere al santo, se refiere a nuestro Dios, al soberano. Isaías 6:3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gracias, hermanita. Entonces, recordemos que este título solamente se le da a Dios. Y cuando el Señor Jesús está diciendo, la carta está escrita por el santo, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Aunque los judíos estén rechazándome, aunque haya judíos que hayan creído y estén sacándolos de las sinagogas, ustedes están creyendo en el verdadero Dios, el santo. Miren, vamos a este pasaje de Marcos 1, 23 y 24. Y precisamente están en una sinagoga que era el lugar donde los judíos se reunían a leer las escrituras, a orar. Y miren lo que expresa aquí Marcos 1, 23 y 24. Ahora ya con nuestro Señor Jesús presente aquí en el Antiguo Testamento, vemos estas menciones que hablan de nuestro Señor Jesús como santo. Y aquí dice el verso 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El demonio sabía quién era Jesús. Ahora, interesante, ¿esta persona dónde estaba? En la sinagoga. ¿Sí? Yo no sé si estaba manifestado esta persona como un hombre poseído, pero cuando Jesús llegó ahí, este espíritu sabía quién era Jesús y le dice: yo sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? El santo de Dios. ¿Sí? Los demonios saben que Jesús es Dios, pero los judíos en las sinagogas sí expulsaban a aquellos que creían en Jesús. Ahora, cuando recordamos y se nos hace mención de que nuestro Dios es santo, vamos a 1 Pedro capítulo 1. Esta mención tiene una repercusión para la iglesia. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Y muchas veces se nos habla de que nuestro Dios es santo. Desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús, el Mesías, es santo. Y dice el verso 15, este pasaje que conocemos bastante. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos hace este llamado? El santo. El que es apartado de todo pecado, de toda maldad, el que es perfecto en santidad, ¿sí? En el cual, hermanos, a veces se ha pensado cuando el ser humano no conoce de Dios y dice: bueno, es que Dios quizás es injusto porque miren el sufrimiento, quizás a Dios no le importa el ser humano porque mira las guerras, las hambres, las drogas, mira cuánta maldad. Y ciertamente eso es una realidad y esa es la consecuencia de la caída del ser humano. Pero nuestro Dios es santo, apartado de todo pecado. Él es 3 veces santo, perfecto en santidad. Y el que es santo nos hace un llamado a su iglesia. Y es un llamado que la iglesia de Filadelfia también lo tenía. Y la iglesia de Filadelfia vivía en medio de circunstancias muy difíciles que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el llamado, hermanos, ¿sí?, es a que tú, a que yo seamos santos. Y ya lo he preguntado varias veces y lo vuelvo a preguntar. ¿Qué tanto anhelas la santidad en tu vida?
¿Quieres ser santo? Si quieres, ¿y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Apartados del pecado, ¿sí? Apartados de la maldad, tener una mente limpia, ¿sí? Dirigir nuestra vista a lo correcto, no a cosas sucias, obscenas, pornografía, hablar lo que es verdad, ¿sí? No chismes, no mentiras, hablad con amor, ¿sí? Que nuestros ojos, que nuestros labios, que nuestras manos se ocupen para lo bueno, para lo justo, para lo santo. Y ese es el llamado para tu vida y para mi vida. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 3, hermanos? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verso 4 también, hermanita, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Ahora, como les he dicho, personalicen el texto, verso 4. Según nos escogió, ponle tu nombre, yo le pongo el mío. Según escogió a Ricardo antes de la fundación del mundo, para que fuese. ¿Para qué me escogió? ¿Para qué te escogió? Para ser santo y sin mancha. Ahora, ¿cómo sabes que Dios te ha escogido? Porque debes estar anhelando vivir una vida de santidad. Porque debes estar esforzándote para vivir esa vida de santidad. Porque si Dios nos escogió para ser santos y todavía preferimos las cosas del mundo, todavía anhelamos más la mundanalidad, la carnalidad, que las cosas de Dios, realmente eres de la iglesia de Filadelfia o de Sardis. ¿Sí? Una realidad, hermano y hermana, y es bueno reflexionar en nuestro corazón. Estamos practicando la santidad. ¿Sí? Y yo pensé en la iglesia de Filadelfia, dije, bueno, el Señor Jesús no les reprende por nada. ¿A poco no pecaban los hermanos en Filadelfia? ¿Creen que pecaban? ¿Pero por qué no los reprende el Señor? Porque se arrepentían pronto, porque no dejaban el pecado que se anidara en su corazón. ¿Sí? ¿Ustedes creen que había matrimonios que se pelearan en la iglesia de Filadelfia? Sí, seguro que sí, no eran extraterrestres. ¿Y qué pasaba con esos matrimonios? Pronto restauraban su relación. Te pregunto una cosa, hermano casado, hermana. ¿Hasta cuánto tiempo has estado peleado con tu esposo o con tu esposa? Dice, pues todavía no me hablo con él. ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo? Dios quiere que seamos, ciertamente, hermanos, tenemos luchas, tenemos pruebas y dificultades, pero Dios quiere que seamos prontos al arrepentimiento, que seamos prontos a la reconciliación. ¿Sí? A veces, igual padres con hijos, pasan días, semanas y no, pues el hijo está enojado, el papá está enojado y no se busca la reconciliación, la restauración. Papás, nos podemos equivocar con los hijos. ¿Sí? ¿Es válido que los padres pidan perdón a los hijos? No, es que los papás no nos podemos equivocar. No. Sí, pero hijos, más en la modernidad de hoy que solamente avisan para hacer lo que quieren hacer, hijos tienen que vivir bajo autoridad. Eso es santo como una vida de un hijo cristiano, vivir bajo autoridad. Y hermanos, el santo es el que le manda el mensaje a esta iglesia. Y recuerden que este mensaje es para nuestras vidas, para todas las iglesias. Segundo título que se le da a nuestro Señor Jesús ahí. Entonces, cuando se refiere al santo, lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios, porque ese atributo solamente Dios lo tiene. Yo soy el verdadero, ¿sí? Es la segunda mención que se expresa de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué lo dice? Si nos dimos cuenta en el proceso de la carta, ¿qué dice de los judíos? Alguien que recuerde, ¿qué dice de los judíos de la iglesia de Filadelfia?
que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son entonces? Son falsos, son mentirosos. No son genuinamente judíos, porque si fueran genuinamente judíos, creerían en mí que soy el Mesías. Eso está diciendo nuestro Señor Jesús. Y dice que Él es el verdadero. Miren Apocalipsis 6:10. ¿Cómo hay esta relación entre la verdad y la santidad cuando se habla de nuestro Señor Jesús? 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando de los creyentes que han muerto por causa de que han creído ¿en quién? En el verdadero, en Jesús, el Hijo de Dios. Sí. Estábamos en la mesa platicando con una persona que cree en el Islam y se le estaba compartiendo el Evangelio y dice: pero nosotros también creemos en Jesús. Pero el problema es que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el santo y verdadero. Creen en Jesús y otras 20 cosas más. ¿Sí? Pero el cristianismo, ¿qué hace? Centra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el verdadero, el que murió por nuestros pecados, como escuchamos, el que clavó nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuésemos perdonados. Y eso es lo que creemos y exaltamos acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Y no es lo que hace el Islam y no es lo que hace el catolicismo, porque el catolicismo tiene a Jesús y a 50 santos más. Sí. Así es, hermanos. ¿Sí? O sea, Dios, nuestro Señor Jesús, no comparte la alabanza y la adoración con ningún santo, con ninguna virgen, con ninguna religión, porque Él es el único verdadero. ¿Sí? Todos los demás, ¿qué son? Ídolos. ¿Sí? El día 12 han hecho estudios de, no sé si han escuchado, y otra vez veía en National Geographic, que sacaron un estudio acerca de la pintura esa que está en la basílica, porque decían, bueno, es de que supuestamente esa pintura fue algo sobrenatural, ¿no? Y sacaban un estudio científico y no quisieron como declararlo totalmente, decir, esto fue creado, esto no es algo sobrenatural, se ven las pinceladas y todo eso. Pero qué terrible, hermanos, que esa figura, esa pintura tenga millones de seguidores que van a irle a darle las mañanitas y que va gente de rodillas y se pone un nopal o una piedra y dicen, esa pintura lo vale. Qué terrible es que la gente pierda su vida tras una figura, tras una pintura, ¿sí? Pero nosotros tenemos ¿a quién? Al verdadero, al único Hijo de Dios que vino a este mundo. Y que precisamente la Navidad nos habla de que Jesús nació en este mundo. Y si estamos en el año 2023, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es? Porque se cuenta a partir de que el Señor Jesús vino a nacer en este mundo. La historia verifica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino, y Él es el santo, y Él es el verdadero. Y vamos a un pasaje más que nos habla de estos atributos, de esto que es del carácter de nuestro Señor. Apocalipsis 15:3, hermanos. 15:3, Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos. Él es verdad, Él es el que nos dice verdaderamente cómo debemos vivir, y Él es el Rey de los santos. ¿Sí? Él es el Rey de la iglesia, de aquellos que ha llamado a ser santos. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesús es el santo, es el verdadero,
¿Y cuál es la tercera? El que tiene las llaves de David. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve una llave? ¿Sí? O sea, yo tengo las llaves de mi casa, ¿no? Y si veo que el vecino quiere llegar y entrar, ¿qué digo? Oye, no inventes, ¿no? ¿Sí? Yo tengo la llave y el que tiene la llave es el que es el dueño, es el que abre y cierra, ¿no? Hace rato me pasó, y es verdad, como ayer cerramos la casa con seguro y entramos por el zaguán, tocaron y salí yo para abrir, pero estaba con el pasador y no traía las llaves. Ya nomás pregunté, ¿quién es? Oiga, tiene 5 minutos. Híjole, dije, ya se está yendo el tiempo. Le digo, perdón, no tengo tiempo. Dice, le dejo un papelito por aquí abajo, ¿no? Pues ahí andan dando su propaganda a los testigos de Jehová. Y bueno, sencillamente algo muy, muy sencillo. Yo no quise abrirle. Bueno, tenía el seguro, pero no quise abrirle. Y aquí vemos el que tiene, como dice, las llaves de David. ¿Y qué más menciona? El que abre, y lo que él abre, nadie lo cierra, y lo que él cierra, nadie lo abre. Ahora, cuando se menciona a nuestro Señor Jesús en relación con David, ¿qué sentido tiene? ¿Ok? ¿Cuántas promesas se le hicieron a David que eran futuras, hermanos? Digan una de las promesas que Dios le hizo a David que son futuras. De su descendencia de David vendría uno que se sentaría en el trono de David, ¿sí? Por siempre. Entonces, ¿qué sentido tiene en el Señor Jesús cuando se hace mención de David? En el Señor Jesús se cumple las profecías hechas a David, ¿sí? Él es el Mesías esperado. Y miren, quisiera leérselos, me gustó como lo expresa aquí el hermano MacArthur. Dice así: una llave en las Escrituras representa autoridad. El que tiene las llaves tiene el control. La frase la llave de David también aparece. Vamos a leer Isaías 22:22, por favor. Desde el verso 20, Isaías 22, 20 al 22. Le doy lectura. Isaías capítulo 20, Isaías 22, 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y le vestiré de tus vestiduras y le ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Eliakim es el mayordomo o primer ministro del rey de Israel. Debido a su oficio, él controlaba el acceso al monarca, como el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David es Jesús, quien tiene la autoridad soberana para determinar quién entra en su reino mesiánico. En Jesús, el Mesías, se cumplen las promesas hechas a David. Entonces, cuando se menciona que nuestro Señor Jesús tiene las llaves de David, Él tiene las llaves del reino, y Él, a quien Él quiere, le abre para que esté en su reino mesiánico. Esto es en el reino que esperamos la iglesia para estar con nuestro Señor. Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Nuestro Señor Jesús es la suma autoridad y poder del universo. Apocalipsis 1:18, y el que vivo
y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Señor Jesús tiene las llaves de la muerte, del infierno, tiene la llave de David. Él es el que abre a la gente para que entre a su reino y cierra para aquellos que Él determine que no entren. Por eso nuestra fe, ¿en quién está depositada? En Jesús, que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? Yo tengo las llaves de la eternidad, ¿sí? Yo tengo las llaves para que tú estés con mi Padre Celestial, pero cree en mí. Por eso es nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el prometido, como el que cumple todas las promesas hechas a David en Jesús, el Mesías. Y hermanos, es muy importante reflexionar acerca de nuestra condición y nuestra conducta delante de nuestro Señor Jesús. Cuando venimos los días domingos, venimos a la mesa del Señor a recordar la obra de nuestro Señor Jesús, a recordar que Él pagó por nuestros pecados. Y como se nos ha hecho la reflexión, ¿cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cómo estás viniendo? ¿Cómo nos presentamos delante del Rey, del Mesías, del que cumple todas las promesas hechas a David? ¿En qué condición estamos presentándonos? Porque no nos presentamos delante de un hombre común o de una figura o de una pintura. Nos presentamos delante del santo, del verdadero, del que cumple todas las promesas, del que se le cumplen todas las promesas hechas a David, el Mesías. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos un poquito más ahí en Apocalipsis capítulo 3. Como ya lo he mencionado, era gente real la que estaba ahí en Filadelfia, gente con pruebas, gente que también padeció persecución. En el año 17, Filadelfia sufrió un gran terremoto y la mayor parte de la ciudad fue destruida. Después fue reconstruida por el emperador, pero era una ciudad que estaba en un lugar geológico donde había muchos temblores, ¿sí? Y a través de su historia padeció temblores, padeció la persecución de los judíos, padeció la persecución del Imperio Romano, los cristianos, pero ellos tuvieron una característica: fueron fieles. Verso 8: yo conozco tus obras. Sí. Él sabía lo que había en el corazón de esta iglesia y su conducta. Yo conozco tus obras, he aquí pues he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, aquí parece una contradicción, ¿no? ¿Cuál era la característica de la iglesia? Verso 8. ¿Cómo era la iglesia? El Señor Jesús sabe cómo es la iglesia y le dice: tienes poca fuerza. Y la pregunta es: ¿cómo una iglesia que tenía poca fuerza puede perseverar y seguir adelante? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, esto es, has sido obediente y no has negado mi nombre. Aunque los judíos te han sacado de la sinagoga, aunque el Imperio Romano te quiere perseguir, pero tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. Sí. Hermanos, ¿cuántas veces te has sentido con poca fuerza en la vida cristiana y dices: qué difícil, siento que ya no puedo más? ¿Sí te ha pasado?
¿Sí? Decía el hermano Huicho, estuvo muy bien, levanta tu mano. ¿Sí? Y ahora yo te digo, ¿te has sentido así? ¿Te has sentido débil? ¿Has sentido que a veces ya no puedes más? ¿Has sentido que a veces la vida familiar te agobia? ¿Has sentido que a veces esos problemas de salud te desesperan, te desaniman? Y dices, ya no sé, Señor, cómo seguir adelante. ¿Sí? Hermanos, la iglesia de Filadelfia no era una super iglesia. Todos capaces. No era una iglesia llena de estrellas, de gente sobresaliente. Era una iglesia sencilla en la cual había poca fuerza. ¿Y qué podemos hacer cuando hay poca fuerza en nuestra vida? ¿Qué hacer? ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de su condición de debilidad? ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? ¿Dónde está el pasaje? ¿Se acuerdan? Está en Corintios, ¿primera o segunda? Segunda de Corintios, bien, ya nos vamos acercando. ¿Qué capítulo? Capítulo 12, ya vamos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 7. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Imagínense lo que tenía el apóstol Pablo de constante. Un ataque espiritual de parte de Satanás. Y miren, hermanos, eso es muy real en muchas vidas. ¿Sí? Quizás no lo percibimos, pero hay una guerra espiritual y hay una situación en tu vida. ¿Cómo se siente una persona abofeteada? ¿Te han abofeteado alguna vez? ¿No? Alguien que lo haya, no que haya abofeteado, porque eso puede ser que sí muchos, pero que te hayan abofeteado. ¿Alguien le han abofeteado? ¿Sí? ¿Cómo se siente, Poncho? ¿Sí? Degradado, humillado, con coraje. ¿Sí, Dani? Tú te lo ganas. Entonces, pero aún así, hermano, aún así, mucho coraje, te humilla, ¿no? ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo por este aguijón que Satanás atacaba su vida? Humillado, débil, ¿sí? Y seguimos leyendo. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, Dios, quita esto de mí. Señor, ya no puedo soportar esta situación. Dios, me es tan difícil esto. Por favor, Señor, ya quítalo de mi vida. Y a veces decimos, mira, Señor, si no lo quitas, ya mejor llévame. No puedo, Dios. ¿Sí? No puedo. ¿Sí te ha pasado? Que llegas a una situación de extrema sufrimiento, dolor o vergüenza y dices, Señor, no puedo. Y el Señor no te ha llevado porque estás aquí todavía. Y decimos, es que no puedo, Dios. Soy débil. Quita esto de mí, Señor. Y la respuesta que Dios nos da, la respuesta que tenía la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Se cree posiblemente que Filadelfia fue fundada por el apóstol Pablo en su ministerio cuando estuvo en Éfeso y estuvo ahí en lo que es la región de Turquía. Y posiblemente, o algunos hermanos que salieron de Éfeso, o posiblemente el apóstol Pablo en algunas de esas visitas en las regiones, fundó esta iglesia. Y esta iglesia posiblemente conocía estos escritos ya para esos entonces. Verso 9. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios? Cuando somos débiles, cuando somos abofeteados, cuando sentimos que no podemos. Y esta iglesia, hermanos, así estaba su vida. Verso 9, y me ha dicho, y ahora como lo hemos hecho, ponle tu nombre. Ponle tu nombre, Humberto. Humberto, que te baste mi gracia. ¿Sí? Matías,
ya no puedes, que te baste mi gracia. ¿Sí? Y ponle tu nombre. Ricardo, ya no puedes, eres débil, eres pequeño, que te baste mi gracia. Porque mi poder, ¿cómo es el poder del santo, del verdadero, del que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre? ¿Cómo es el poder? ¿Cómo es su gracia? ¿Sí? No se puede medir, es más alta que los cielos. ¿Sí? Es eterna, es grande, es sin límites. ¿Y qué nos ha dicho Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar cuando tú eres débil. ¿Sí? ¿Qué había pasado en la iglesia de Filadelfia, hermanos? El poder de nuestro Señor se había perfeccionado en la iglesia, porque aunque la iglesia era débil y tenía pocas fuerzas, la gracia del Señor fue derramada muchos años en la vida de esta iglesia. Estaba leyendo la historia y se cree que hasta el siglo XIV existió una iglesia en Filadelfia. Después los musulmanes, esta parte, Turquía fue, ¿cómo se dice? Conquistada, ¿sí? Por musulmanes. Y la iglesia cristiana en Filadelfia siguió a pesar del ataque ahora de los musulmanes. Y se cree que hasta el siglo XIV, que fue cuando fue arrasada ya totalmente la ciudad, la iglesia siguió. ¿Por qué? Porque aunque fue una iglesia con pocas fuerzas, ¿cómo fue la gracia de Dios en esta iglesia? Abundante, suficiente para sostener su vida. Y hermano, hermana, si a veces así te sientes, no veas eso como un límite. Velo como una oportunidad para que la gracia de Dios se derrame en tu vida. Es que, Señor, ya no puedo en mi matrimonio. Es que, Dios, ya no puedo con mis hijos. Es que soy débil, mira, Dios, ya no sé qué hacer. Y diría nuestro hermano, amado hermano Pepe, excelente oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos aquí. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar cuando tú eres débil, cuando eres pequeño, cuando crees que no puedes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, de buena gana voy a tener gratitud aún en esta vida de debilidad, en esta vida de dolor, en esta vida de carencia, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te gustaría que repose sobre ti el poder de Cristo? Sí, qué extraordinario vivir una vida en el poder de Cristo. Qué extraordinario poder vivir un matrimonio en el poder de Cristo. ¿Sí? Y ahí hay una vida transformada, una vida de poder y una vida para vivirla en santidad. Si tú crees, es que Señor, no tengo poder para vivir en santidad, es que siento que me es muy difícil, acudamos a Él con toda nuestra fe y confianza y creámosle a Él. Amén, hermanos. Vamos a orar un momento y quiero que cierres tus ojos y que hagas reflexión. Te sientes débil y sientes que hay cosas que ya no puedes. Ve a Él y dile que su poder descanse en tu corazón, en tu vida y que te ayude. Y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer porque Él te ama, porque eres su iglesia, porque eres su hijo.